Ya está con nosotros aquí en el estudio el biólogo, matemático, investigador, especialista en análisis masivos de datos con información biológica, Javier Apodaca. Doctor, bienvenido. Doc, qué gusto. Muy buenos ¿Cómo días. está? Muy bien, muchas Qué bueno, gracias. Doc, qué Aquí gusto verle. carrereado. No, Gracias hombre, no por se la preocupe. invitación a reflexionar de estos temas que para mí son apasionantes. Oiga, a ver, la semana pasada dábamos la nota que incluso usted, y le agradezco mucho, nos estaba escuchando ese día porque nos escribió, este tema de los caballos. En Argentina deciden, porque hay una yegua que resultó que era muy buena para lo que hiciera en el deporte del polo, deciden, por lo que entendemos, tomar los genes de la yegua, editarlos para que los descendientes, si se puede llamar así, tuvieran ciertas especialidades y en pocas palabras armaron caballos y ya nacieron. Una cosa es clonar como la oveja de 1993 que ya bastante ruido hizo en su época, claro. y otra cosa es editar genes. Claro, sin duda. ¿De qué se trata? Y yo supongo que esto no es peligroso. Es sumamente peligroso cuando lo hacemos nosotros porque los humanos no sabemos nada de edición genética. La naturaleza es tan sabia que lo hace de manera natural. Algo que se nos ha olvidado a todos nosotros es que los humanos somos animales también. Y entonces existe algo que a algunas personas han sido sumamente importantes es hacer estudios sobre la teoría de la genética, ¿no? La selección del más fuerte siempre. En el reino animal, tú no encuentras a un tigre que es dominado. Encuentras al tigre con las mayores condiciones alfa, ¿no? Que se le llama. El que es más fuerte, el que es más violento, el que es más feroz, que domina y somete a los demás. A eso se le llama selección natural. Cuando nosotros hacemos una selección artificial, ¿no? De manera manipulada genéticamente, estamos cometiendo uno de los grandes errores de la vida misma, ¿no? Porque, por ejemplo, toda la vida se ha hecho, y sobre todo en cultivos, algo que se le llama selección al fenotipo. ¿A qué me refiero con esto? Todas las características físicas que uno tiene, falta de pelo, barba, belleza, estatura, delgadez, lo que sea, son características dadas por nuestro material genético. A todo lo que se puede ver producto de la genoma y del genoma se le llama fenotipo. Okay. Y en los cultivos, en todo lo que se cultiva, animales, plantas, hongos y lo que sea, siempre se ha hecho una selección hacia el fenotipo. ¿Qué quiere decir? Que la vaca más bonita, más gorda, más grande, se cruza con el toro más bravo, más gordo. Y entonces eso lo hemos procurado. Okay. Al día de hoy ya existe... Porque así se mejora, entre comillas. En teoría se mejora la raza. La raza, okay. Cosa que no sucede con los toros de Lidia, por ejemplo. Los toros de Lidia hay una endogamia, cruza entre parientes. ¿Qué es endogamia? Ah, ok. Cruza entre parientes o organismos muy cercanos dentro de la descendencia, que lo que generan es que algunos genes dominantes de la familia se fijen. Y hablar de fijarse es un lenguaje figurado, ¿no? Que dominen sobre todos los demás. De tal forma que nosotros tenemos una carga genética del papá y de la mamá, como sucede en casi todos los organismos diploides. Los diploides somos los más fáciles, que tenemos una carga del papá y una carga de la mamá. ¿Mita y mita? Mita y mita. No como las plantas. Hay plantas que tienen 5 cargas genéticas, 8, 7, 9, etcétera. Pero nosotros los más normalitos tenemos 2. Una que viene del papá y una que viene de la mamá. Con estrategias e historias de vida diferentes, lo cual nos permite tener algo que se llama diversidad genética. A esa diversidad genética le asumimos la facilidad que tenemos de afrontar enfermedades, procesos evolutivos, cargas de alergias, porque yo tengo una diversidad genética de dónde agarrar para enfrentar ciertos cambios. Okay. Si tú logras hacer un toro de Lidia, una vaca Dolly, donde los ancestros comulgan con un conjunto de genes, ya sea la carga genética del papá o de la mamá, va a venir con la misma información. Okay. A eso se le llama selección dominante. Y entonces cuando la selección es dominante, la variabilidad genética se pierde. Okay. ¿No? Eso es de selección. O sea, natural. en el camino para la perfección acabas perdiendo la imperfección que te ayuda a ser perfectible siempre. Hay muchas leyes de la genética, históricamente hablando, que dicen que la selección a favor del gen dominante es sinónimo de pérdida de la diversidad y entonces pérdida de la descendencia. ¿Qué sucede en el caso de edición genética? Desde hace muchísimos años se sabe
que controlando el material genético puedes controlar ciertas cosas, ¿no? Desde el humor hasta la velocidad a la que puedo correr. En teoría se debería de poder. Por ahí cuando se hizo el mapeo del genoma humano, por ahí de los años 2000, todos los humanos pensábamos que teníamos la mezcla perfecta y teníamos la evidencia de que el material genético contenido en cada una de las células nos permitía hacer hijos con el color de los ojos preferidos, con el tamaño de la talla, el tipo de pelo, la variabilidad genética hacia una enfermedad, pero resulta que eso no es cierto. ¿Por qué? Porque no somos un gen. El genoma humano tiene alrededor de 30, 35 mil genes. Le voy a interrumpir ahí. Yo siempre, a mí me han dicho que es mamá de ojo azul, papá de ojo azul, siempre será hija o hijo de ojo azul. No necesariamente. Pues ha habido divorcios por eso. Fíjese, nada más no sabía. No necesariamente. La probabilidad de que eso suceda es más alta. Mi hija tiene ojos azules y ya puedo dejar de sospechar entonces. La probabilidad de que eso suceda es muy alta, pero no necesariamente es una ley. Ahora, ¿cuál es el problema con que se modifiquen genes para en teoría mejorar, como en el ejemplo de estos caballos? O darte ojos azules. O darme ojos azules, o hacer un ser humano más alto, o lo que sea. La investigación genética al día de hoy se hace con 1, 2, 3, 5. Yo no conozco ni laboratorios. Cuando la gente habla de que inventaron la vacuna del COVID, no tienen idea de lo que están diciendo. Manipular en el laboratorio un gen, 2, 3 genes al mismo tiempo, 3 genes, es complicadísimo. Un ser humano, una célula eucarionte que tiene núcleo, tiene alrededor de entre 30 y 35 mil genes que interaccionan entre ellos. O sea, variables que están ahí moviéndose. Variables que ¿Y esta escalera así es? Así es. ¿Eso se ha visto? Eso se ha visto. ¿Y ahí es donde se meten a moverle uno? No, bueno, ese es cuando está trenzada y cuando está genéticamente y termodinámicamente estable. Ahí la tasa de mutación es muy baja, aunque sucede. La tasa de mutación derivada de los factores de riesgo físicos, como los rayos X, los rayos gamma, la luz ultravioleta, los químicos, como el retinol A que utilizan todas las mujeres en las cremas de noche, todo eso causa mutagénesis, ¿no? Hay un sistema que está corrigiendo todas esas mutaciones. La estimación que se tiene de la tasa de mutación es de 1000 mutaciones por segundo. ¿Adentro de nosotros? Adentro de nosotros. Que se están corrigiendo todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces una máquina que está verificando dónde hay cambios aquí. Pero volvemos, eso sucede de manera natural. Eso sucede de manera natural. Cuando alguien lo modifica, ¿qué es lo que hace? Ahí voy. Cuando tú intentas modificar un gen, tú lo modificas bien bonito, bien padre, pero se te olvida que la vida es una percepción holística del asunto. Tú puedes modificar un gen, pero no sabes si esa modificación de ese gen está impactando a los 30,000 que están detrás de él. No se sabe. Y ahora todo esto resulta porque hace mucho tiempo, se encontraron algo que se llaman enzimas de restricción, que cortan en un espacio específico un material genético. Si yo pudiera desdoblar esa hélice que ustedes dicen y la pudiera hacer una sola cadena, esa cadena mediría 2 metros más o menos de secuencias de bases nitrogenadas. Si hay una mutación ahí, bueno, pues se corrige y tan. Pero si yo encuentro un fragmento que es el directamente implicado en dar una característica para una enfermedad, pues sería muy fácil agarrar, cortarlo y pegar uno que no lo tiene. Exacto. Pero esas enzimas de restricción, o sea, se oye muy fácil y lo ponen muy fácil en la bibliografía, que te dicen, tenemos una tijera de edición genética y cortas aquí. Eso no sucede. Eso es un cut and paste, ¿no? Y le pones otro. Es un cut and paste, yeah. Pero lo que sucede es que esas enzimas, si yo encuentro la forma, en esto tenemos que platicar mucho y largo y tendido, pero hay unas cosas que se llaman palabras dentro del genoma. Secuencias repetidas AATA. 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 Y muchas de esas, es solo un ejemplo con fines demostrativos. Yo encuentro una enzima de restricción que corta en AATA. Pero si hay una variación genética dentro del esquema que yo quiero cortar que tenga AATA en el medio, la enzima va a cortar donde encuentre esa palabra. Va a cortar aquí, aquí y aquí, cuando debería de cortar solamente los dos extremos. Okay.
No sabemos, para eso tendríamos que tener la secuenciación idéntica de todas las cosas que queremos hacer. No sabía que era tan... Digo, yo me imaginaba que era muy complejo. Pero ahora, estos caballos... De hecho, esto de las tijeras que cortan el ADN fue premio Nobel de Química. Y digo, no porque sean unas tijeras, ¿no? Obviamente. Literalmente le son tijeras. Las tijeras. No, son es una enzimas. enzima. Son enzimas, son catalizadores. Ahora, estos caballos entonces, ¿les pudieron haber prendido el switch de corran más rápido? Así es. Pero lo que no saben es si van a ser ciegos a los 5 años. No sabemos, exactamente. El impacto de la genética es a largo plazo. Los modelos históricamente empleados para estudiar este tipo de mutaciones y de cambios en el genoma han sido las moscas de la fruta, porque tienen generaciones cada 2 horas. Entonces yo hago una modificación y puedo ver el cambio lo veo ahí en vivo. de inmediato, en vivo, en un esquema bajo un microscopio que, el ala que yo pensé que iba a ser así, le salió cucha. Ok. O el ojo tiene una pigmentación así. Madre. Derivado de tanta evidencia que hay, la edición genética ha venido tomando fuerza. Una cosa es que yo modifique genéticamente y inserte un gen dentro de un agave para que le dé resistencia a la sequía. Híjole, no me salió, el agave salió cucha, ni parece agave, ahora parece piña por la modificación genética. No pasa nada, pues lo cortas y lo deshaces. Lo tiras y listo, y vuelves a intentar. Pero en humanos no, porque los humanos son seres vivos. ¿Y qué pasa con este proceso regresando de la selección natural? Cuando hay una mutación que provoca teratogénesis o que provoca malformación congénita, el producto de ese error o de esa mutación genética genera una deformidad en el cuerpo. Esos organismos generalmente no son viables o los papás se los comen. Muy sencillo. Aquí no. Si tú tienes un bebé que tiene una malformación congénita, no te lo puedes comer, ni lo puedes morir, porque entonces te cae. Ojo con lo que voy a decir. Así debería de ser, porque somos animales. Sí, claro. Cuando se humaniza a los perros, los gatos y por demás a los humanos, nos lleva a los escenarios a donde estamos parados al día de hoy. La edición genética, desde mi perspectiva, como yo te lo decía en mi comentario, es jugarle al Dios. Porque antes de soltarla necesitaríamos tener toda la evidencia, aunque teórica tal vez en modelos computacionales, de qué va a pasar si yo cambio esta pieza. Todos los diseñadores de interiores hacen edición genética. ¿Qué pasa si yo cambio la lámpara de que esté colgada, que esté parada y de roja a azul? Pero ellos modelan, tienen en su computadora un render y dicen, no me gusta, se pierde Eso es lo que deberíamos de comenzar a hacer, cosa que no se está haciendo. ¿Cómo se garantiza que no haya alguien haciendo eso con seres humanos? En el mundo, nada más en México, hay fuertes comités de ética que directamente están relacionados a eso. Ojo, no estoy diciendo que se esté haciendo mal. Estoy diciendo que el abordaje metodológico que se tiene no es el adecuado. Porque necesitamos encontrar la cura contra el cáncer. Y regresando otra vez al inicio de la plática, el cáncer antes se creía que era una enfermedad crónico-degenerativa, ahora se le ha denominado una enfermedad compleja, porque hay no decenas ni cientos, miles de genes involucrados en ciertos tipos de cáncer. Además, esos genes involucrados responden de manera diferencial a un montón de variables. A la alimentación, al grado de ancestría genética, a muchas cosas. Al lugar donde vives. Al lugar donde vives, al agua que te tomas, a si tomas o no agua, a lo que comes, etc. Lo que se tiene que hacer es modelar multifactorialmente y además hacerlo con sistemas complejos, con sistemas computacionales y matemáticos complejos que permitan saber o inferir cuál sería el resultado de una modificación por pequeña que sea. Por ejemplo, un cambio en una base nitrogenada, en la atrofia muscular de Duchenne, es la diferencia en que tú puedas o no puedas caminar. Una. No, bueno. Qué complejo. Si tú modificas, si tú haces una cisgénesis, la cisgénesis es cuando modificas un fragmento del DNA con DNA de la misma especie o del mismo individuo. Una transgénesis es cuando tú modificas un fragmento de ese material genético con otro fragmento de otro animal o de otra especie, ¿no? En el momento en el que eso sucede, los humanos pegamos un grito en el cielo. Pero la transformación genética trans, ¿no? Vaya la redundancia en este concepto, no en otro, estoy hablando solo de genética, se viene haciendo desde hace mucho tiempo.
La producción de la insulina humana, ustedes recordarán, era de cerdo. Era de cerdo. Los páncreas de los cerdos se acumulaban, se extraía la insulina y esa se vendía. Cuando se detecta que alguna bacteria o alguna célula eucarionte tiene ese gen, se aísla, se inserta en un vector y ese vector transforma una bacteria y la bacteria se vuelve un reactor y produce insulina. Creas insulina. Creas insulina en un modelo que está hecho y sometido a estándares de termodinámica conocidos y que solamente produce insulina. Claro. Pero no en un sistema vivo completo. Uh-huh. Complicado. Qué complicado y qué complejo tema. Es como siempre, sumamente complejo y además hay mucha gente que se está oponiendo en el mundo a hacerlo. Sí, los chinos, como siempre, son los primeros en dar el paso hacia adelante, pero a estos cuates que fue en el 2018, ¿no? El doctor que tiene una empresa donde patentó y hizo la modificación de los embriones humanos. Sí. ¿No? Fue hace unos años. Oiga, pero a ver, creo que tenemos que seguir platicando de este tema porque hay mucho que entender sobre dónde estamos parados hoy y qué es lo que se está haciendo, porque la verdad es que sí es complejísimo. Mucho más hacerlo, pero entenderlo también tiene su chiste. Ahora, en términos de enfermedades, hay muchas enfermedades que se les conoce como monogénicas, que son causadas o un gen es el que se atribuye la responsabilidad de la presencia de la enfermedad. Como la fenilcetonuria, la distrofia de Duchenne, muchas cosas. Pero la mayoría de enfermedades crónico-degenerativas actuales ya no se llaman crónico-degenerativas, son complejas, porque ya no es un gen, son muchos genes, son muchas variables. Y entonces, en ese tipo de enfermedades, ya no, la edición genética, tenemos que editar 2.500 genes, o sea, no. Oiga, Doc, pues muchísimas gracias por haber venido, tomarse su tiempo para regalarnos de su tiempo, para explicarnos esto. Y si le parece, seguimos platicando del tema. Claro que sí, con mucho gusto. Hay mucho que aprender y a mí me gustaría que la gente tenga información suficiente para tomar la decisión. En este momento, en las redes sociales, hay gente que está utilizando medicina ortomolecular, medicina personalizada de no sé qué, te inyectan células madre. Infórmense. Sí. Infórmense porque... Veámonos otra vez para que nos explique lo que está pasando en las redes, de lo que hay que tener cuidado. Claro que sí, con mucho gusto. Y ya lo escuchó, infórmense. Infórmense. Sí. Y vayan a una fuente fidedigna. Facebook, el internet no es. El doctor Javier Apodaca Hernández, muchísimas gracias. Gracias, Doc. Gracias a ustedes. Ahí lo tiene. 8 de la mañana con 24 minutos, ya regresamos. Ahí venimos. En 3 minutos regresamos a Primera Hora con Gastón Lambarri y Viridiana Pacheco.